¿Es el vacío realmente vacío? Permítanme invitarlos a un viaje que desafiará cada fibra de su intuición, que pondrá en jaque las mismas bases de lo que han creído que es la realidad. Porque si algo hemos aprendido en Observador Cuántico, es que el universo es un maestro del disfraz, y su truco más asombroso, el que tiene poder de redefinir nuestra existencia, se esconde precisamente donde menos lo esperamos, en la aparente nada. Desde la infancia, nos enseñaron que el espacio entre las estrellas, el hueco en un frasco, el interior de un átomo, son simplemente eso, vacío, una ausencia, un lienzo en blanco esperando ser llenado. Pero, ¿y si les dijera que esa percepción es una de las mayores ilusiones cósmicas? ¿Y si lo que llamamos vacío es, en realidad, un océano vibrante, un mar hirviente de energía, un campo de actividad frenética que late con el pulso invisible de la existencia misma? Imaginen un espacio que parece silente y oscuro, que aparenta no contener absolutamente nada, pero que en su profundidad alberga la fuerza más fundamental y misteriosa del universo. La física clásica, la que nos dio las leyes de Newton y la mecánica de las máquinas, nos pintó un universo predecible, determinista, donde cada causa tiene un efecto y donde el vacío es, simplemente, el telón de fondo inerte para el gran espectáculo cósmico. Pero la llegada de la mecánica cuántica destrozó esa visión. Esta nueva ciencia, nacida de la exploración de lo infinitamente pequeño, de los ladrillos fundamentales de la realidad, nos reveló un cosmos en el que nada es tan simple como parece. Nos mostró un universo donde las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez, donde la mera observación altera la realidad y donde la nada es, paradójicamente, un hervidero de actividad. Piensen en el átomo. Tradicionalmente, lo visualizamos con un núcleo denso en el centro y electrones girando a su alrededor, con vastos espacios vacíos entre ellos. Pero la realidad cuántica es mucho más extraña y maravillosa. Esos espacios vacíos no están inertes. Están repletos de lo que los físicos llaman fluctuaciones cuánticas. Esto significa que, incluso en la oscuridad y el silencio más profundos del espacio interestelar, donde no hay estrellas, ni galaxias, ni siquiera una sola partícula de polvo, la energía no se queda quieta. Se manifiesta en un baile incesante de partículas que aparecen y desaparecen de la existencia en un parpadeo, como burbujas de un mar invisible. Este concepto, el del vacío cuántico, es uno de los más revolucionarios y a la vez menos comprendidos de la ciencia moderna. No estamos hablando de un vacío literal, de una ausencia total de materia o energía. Estamos hablando de un estado de mínima energía para un campo cuántico, un punto de equilibrio donde, sin embargo, la incertidumbre inherente a la mecánica cuántica se manifiesta en una constante creación y aniquilación de partículas virtuales. Estas partículas, aunque efímeras, son muy reales en sus efectos. No pueden ser detectadas directamente con los instrumentos actuales, pero su existencia ha sido confirmada indirectamente a través de fenómenos como el famoso efecto Casimir, del que hablaremos más adelante. Consideren esto. Si pudieran observar el vacío a una escala lo suficientemente pequeña, no verían el silencio que esperan, sino un zumbido constante, una niebla cuántica donde pares de partículas y antipartículas nacen de la nada, viajan distancias infinitesimales y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía al campo del que surgieron. Es como un parpadeo cósmico interminable, un pulso vibrante que nunca cesa. Este incesante ciclo de creación y aniquilación es lo que le da al vacío su increíble dinamismo y su inmensa, aunque oculta, energía. Es un ballet energético constante, una danza silenciosa pero poderosa que subyace a toda la realidad que experimentamos. La importancia de comprender el vacío va mucho más allá de la mera curiosidad científica. Si el vacío no es una ausencia, sino una fuente de energía y potencial, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del universo? Si lo que percibimos como la nada es, en verdad, un vasto almacén de energía, una reserva infinita, ¿podría ser este motor oculto de la existencia la fuente de la que todo emerge? Esta visión poética y a la vez científicamente sólida nos invita a reevaluar no solo la naturaleza del cosmos, sino también nuestro propio lugar en él. Nos sugiere que somos parte de un sistema mucho más interconectado y dinámico de lo que jamás habíamos imaginado, donde incluso el espacio vacío entre nuestras células, entre nuestros pensamientos, está lleno de esta misma energía fundamental. La pregunta que ahora debemos hacernos, la que nos guiará a través de los próximos capítulos, es: si el vacío es este mar de energía, ¿cómo interactúa con la materia que conocemos? ¿Podría ser la fuente de la que brotan las partículas que conforman galaxias, estrellas, planetas y a nosotros mismos? ¿Es el verdadero útero cósmico, la madre de toda la existencia?
La respuesta a estas preguntas no es solo fascinante desde un punto de vista científico, es una puerta a una nueva comprensión de la realidad, un despertar que puede transformar su visión del universo y de ustedes mismos para siempre. Hemos comenzado a vislumbrar el verdadero rostro del vacío, un rostro que no es de ausencia, sino de potencial ilimitado. Un rostro que, como veremos, esconde los secretos más profundos de la creación y la existencia. Hemos comenzado a vislumbrar que vacío no es una simple ausencia, sino un inmenso océano de energía fluctuante. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esta afirmación tan contraintuitiva? ¿Existe alguna evidencia tangible, alguna prueba irrefutable de que la nada está, en realidad, rebosante de actividad? Permítanme guiarles hacia uno de los fenómenos más extraños y, a la vez, más bellos de la física cuántica, una demostración asombrosa de que vacío no solo es real, sino que tiene poder de ejercer fuerza. El efecto Casimir. Imaginen un espacio aparentemente vacío. Ahora, en ese vacío, coloquen dos placas metálicas paralelas y muy cercanas entre sí. ¿Qué esperarían que sucediera? Lógicamente, nada. No hay aire, no hay partículas que interactúen, no hay fuerzas obvias que las empujen o las tiren. Sin embargo, en 1948, el físico holandés Hendrik Casimir predijo algo extraordinario. Estas dos placas, en un vacío perfecto, se atraerían mutuamente con una fuerza medible. La sorpresa fue mayúscula. ¿Cómo podía la nada generar una fuerza? La explicación de Casimir reside en la naturaleza cuántica del vacío. Como exploramos en el capítulo anterior, el vacío cuántico no está quieto. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Piensen en este vacío como un mar en ebullición, donde innumerables ondas de energía de todas las longitudes posibles se forman y se disipan en cada instante. Estas son las fluctuaciones del vacío, el pulso invisible del cosmos. Ahora, ¿qué sucede cuando introducimos las dos placas metálicas? Estas placas actúan como una especie de frontera, una jaula cuántica. Las ondas de energía del vacío que se encuentran fuera de las placas pueden tener cualquier longitud de onda posible. Sin embargo, las ondas que están entre las placas están limitadas. Solo las ondas cuyas longitudes de onda encajan perfectamente entre las dos placas, como las vibraciones de una cuerda de guitarra de una longitud específica, pueden existir en ese espacio confinado. Es como si solo ciertas notas cuánticas pudieran resonar dentro de esa cavidad. El resultado de esta limitación es fascinante. Hay menos tipos de ondas virtuales posibles entre las placas que fuera de ellas. Esto significa que la presión que ejercen las partículas virtuales sobre la cara externa de las placas es ligeramente mayor que la presión que ejercen desde la cara interna. Y esta pequeña diferencia de presión, esta sutil asimetría creada por la restricción de las fluctuaciones del vacío, se manifiesta como una fuerza de atracción entre las placas. Es una fuerza diminuta, sí, pero es real. Es una fuerza que empuja las placas una hacia la otra, una prueba directa de que vacío no está inerte, sino que es un océano dinámico de energía. Es como si las placas fueran dos barcos en un mar turbulento. Las olas del exterior son más grandes y numerosas, empujándolos juntos. El efecto Casimir es una confirmación asombrosa de la actividad inherente del vacío cuántico, una prueba de que incluso en la aparente nada existen fenómenos poderosos y medibles. La confirmación experimental de esta predicción no llegó hasta 1958, cuando Marcus Sparnay llevó a cabo las primeras mediciones, aunque con grandes márgenes de error. Sin embargo, fue en 1997, con los experimentos de Esteve Lamora-Hux, cuando el efecto Casimir fue medido con una precisión asombrosa, coincidiendo casi perfectamente con las predicciones teóricas de Casimir. Este fue un momento decisivo para la física, una validación innegable de la naturaleza vibrante y activa del vacío. Este descubrimiento es mucho más que una curiosidad de laboratorio. Nos fuerza a reconsiderar nuestra definición fundamental de la realidad. Si el vacío puede generar una fuerza, entonces no es simplemente espacio vacío, sino una entidad física con propiedades intrínsecas y una capacidad inmensa para influir en el universo. Nos muestra que la nada está, en realidad, llena de potencial, de una energía latente que es el origen de todo lo que percibimos. Piensen en las implicaciones de esto. Si el vacío es la fuente de esta fuerza sutil, ¿qué otras fuerzas y fenómenos podrían estar naciendo de su profundidad? Si el tejido del espacio-tiempo, incluso en su estado más inerte, es un hervidero de creación y aniquilación de partículas virtuales, ¿podría ser el vacío el auténtico motor del universo, el corazón palpitante de la existencia? El efecto Casimir no solo valida la existencia de partículas virtuales,
sino que eleva el vacío de un mero fondo a un actor principal en el gran drama cósmico. Este fenómeno nos conecta con la idea de que la realidad no es estática, sino un flujo constante, una manifestación dinámica de energía subyacente. El vacío no es un receptor pasivo, sino un creador activo, un lugar donde las leyes de la física se materializan en fenómenos observables. Es una danza sutil pero poderosa que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a comprender que la realidad es mucho más profunda, más misteriosa y más asombrosa de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir a primera vista. El efecto Casimir es la ventana a esa realidad oculta, un recordatorio de que incluso en lo que creemos que es la ausencia, hay una presencia innegable. Capítulo 3. Partículas virtuales. El pulso invisible del cosmos. Si el efecto Casimir nos reveló que el vacío no está inerte, ahora es el momento de sumergirnos en los verdaderos arquitectos de esa fuerza sutil, las partículas virtuales. ¿Son fantasmas cósmicos que aparecen y desaparecen a voluntad? ¿O son el pulso invisible que late en el corazón mismo del cosmos, la manifestación más fundamental de la energía del vacío? Prepárense para adentrarse en un reino donde la realidad se difumina y la nada se convierte en una incubadora incesante de creatividad. En el mundo de la física cuántica, las cosas no son tan estables y predecibles como en nuestra experiencia cotidiana. De hecho, a escalas subatómicas, el universo es un lugar vibrante y caprichoso, gobernado por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio fundamental establece que no podemos conocer con total precisión dos propiedades complementarias de una partícula al mismo tiempo, como su posición y su momento, o, crucialmente para nuestro tema, su energía y el tiempo durante el cual posee esa energía. ¿Qué significa esto para el vacío? Significa que, por periodos de tiempo increíblemente breves, el vacío puede tomar prestada energía para crear pares de partículas y antipartículas. Imaginen que el universo es un banco cósmico. Si bien no se puede crear dinero de la nada de forma permanente, sí se pueden hacer préstamos muy rápidos. Un par de partículas, como un electrón y un positrón, su antipartícula, pueden surgir espontáneamente del vacío, existir por un instante casi imperceptible y luego aniquilarse mutuamente, devolviendo la energía que tomaron prestada. Todo esto sucede tan rápido que estas partículas no pueden ser detectadas directamente con los instrumentos actuales. Por eso las llamamos virtuales. Estas partículas virtuales no son solo un concepto teórico. Sus efectos son muy reales y medibles. El efecto Casimir, del que hablamos en el capítulo anterior, es una prueba directa de su existencia. Son estas fluctuaciones, estos nacimientos y muertes constantes de pares de partículas y antipartículas, lo que genera la presión asimétrica que empuja las placas una hacia la otra. Es como si el vacío fuera una olla a presión donde burbujean estas efímeras entidades, y son esas burbujas las que, al ser confinadas, generan una fuerza. Pero las partículas virtuales van mucho más allá de generar una fuerza entre dos placas. Son fundamentales para comprender la estabilidad y las interacciones de todo el universo. Por ejemplo, son responsables de la carga efectiva de un electrón. En el vacío, un electrón real está constantemente rodeado por una nube de partículas virtuales de polarización que emergen y se sumergen. Esta nube efímera afecta cómo interactúa el electrón con otras partículas, alterando su carga aparente en lo que se conoce como el fenómeno de polarización del vacío. Sin las partículas virtuales, nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales, como la electromagnética, sería incompleta y errónea. Piensen en ellas como los obreros silenciosos de la fábrica cósmica. Aunque no las vemos directamente, están constantemente trabajando, mediando interacciones, contribuyendo a las propiedades de la materia y la energía y asegurando que las leyes de la física funcionen tal como las conocemos. Son el pulso invisible del cosmos, un recordatorio de que incluso en la aparente quietud hay una actividad frenética que da forma a la realidad. La vida de una partícula virtual es tan corta que desafía nuestra imaginación. Nace de la nada, viaja a una distancia infinitesimal y se disuelve nuevamente en la nada, todo en un abrir y cerrar de ojos a escalas cuánticas. Sin embargo, su impacto es monumental. Su existencia efímera demuestra que vacío no es pasivo, sino un entorno vivo, un escenario dinámico donde la creación es un proceso incesante y espontáneo. No solo son los ladrillos de la realidad que conocemos, sino también los constructores de los que no somos conscientes. Esta constante danza de aparición y desaparición de partículas virtuales nos invita a una profunda reflexión.
Si la materia y la energía pueden surgir del vacío de forma temporal, ¿qué nos dice esto sobre el origen fundamental de todo? Podría ser que nuestro universo, en un sentido más amplio, sea una manifestación más duradera de estas fluctuaciones, un préstamo de energía del vasto banco del vacío cuántico. Esta idea resuena con antiguas filosofías que veían el vacío como la fuente de toda la existencia, no como una ausencia, sino como el potencial universal mismo. En última instancia, el concepto de partículas virtuales nos obliga a expandir nuestra visión del universo. Ya no podemos pensar en el espacio como un mero contenedor vacío. Es un medio activo, un caldo de cultivo cuántico donde la materia y la energía están en un constante estado de flujo, emergiendo y desvaneciéndose en un ciclo eterno. Son estas diminutas, efímeras y, sin embargo, omnipresentes partículas virtuales, las que nos revelan que la nada es, en realidad, el motor de la existencia, el corazón vibrante de un cosmos infinitamente más complejo y maravilloso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Capítulo 4. El vacío cuántico y el origen del universo, de la nada al todo. Hemos viajado a través de las profundidades del vacío cuántico, desvelando su naturaleza como un mar de energía y una fuente incesante de partículas virtuales. Pero si el vacío es tan fundamental, tan dinámico, ¿podría ser más que un simple telón de fondo? ¿Podría ser el verdadero origen de todo? ¿El útero cósmico del que emergió el universo entero? Prepárense para una de las preguntas más audaces y profundas de la cosmología moderna. ¿Cómo se pasó de la nada del vacío al todo que hoy observamos? Desde hace décadas, la teoría del Big Bang nos ha ofrecido el modelo más aceptado sobre el nacimiento de nuestro universo. Nos dice que hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que existe, desde las galaxias más lejanas hasta la silla a la que te sientas, estaba comprimido en un punto increíblemente denso y caliente, que luego se expandió y enfrió. Pero esta teoría, por muy exitosa que sea, siempre ha tenido una pregunta latente. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿De dónde vino ese punto inicial? Aquí es donde el vacío cuántico entra en escena de una manera espectacular. La idea de que el universo surgió de la nada no es una invención mística, sino una posibilidad científica fascinante basada en la comprensión del vacío. Si el vacío es un caldo de cultivo de fluctuaciones cuánticas, de energía que aparece y desaparece constantemente, ¿no es concebible que una de esas fluctuaciones, una extremadamente grande y poderosa, pudiera haber dado origen al universo que conocemos? Imagina el vacío como un estado fundamental de energía mínima. En este estado, la incertidumbre cuántica es tan intrínseca que no puede haber un nada absoluto y estático. Siempre habrá un zumbido, un borboteo de energía que se manifiesta en la creación y aniquilación de pares de partículas virtuales. Pero, ¿y si, por un instante infinitesimal, una de esas fluctuaciones creara suficiente energía, suficiente préstamo del banco cósmico, para iniciar una expansión? Esta es la esencia de lo que algunos físicos llaman la creación espontánea del universo a partir del vacío. No se trata de la nada en el sentido filosófico de ausencia total, sino de la nada cuántica, un estado que, aunque carece de materia visible, está cargado de energía latente y potencial. Es como si el universo fuera una burbuja gigante que se formó en la espuma de este océano cuántico. Una fluctuación tan potente que no se aniquiló, sino que se expandió rápidamente, llevando consigo toda la energía y la materia que hoy constituyen nuestro cosmos. La teoría de la inflación cósmica, una extensión del modelo de Big Bang, refuerza esta idea. Propone que en los primerísimos instantes de su existencia, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial increíblemente rápida. Esta inflación se habría debido a la energía de un campo escalar, una especie de campo de energía que podría estar intrínsecamente relacionado con la energía del vacío cuántico. En este escenario, la energía del vacío no solo es el telón de fondo, sino el motor que impulsó el nacimiento y la expansión inicial de nuestro universo. Piensen en el vacío no como un espacio inactivo, sino como un campo de potencial ilimitado. En este campo, todas las configuraciones posibles, todas las realidades existen como potenciales. Nuestro universo, con sus leyes físicas específicas, sus galaxias y sus estrellas, sería solo una de las infinitas configuraciones que podrían haber surgido de este potencial ilimitado del vacío. Esto nos lleva a la fascinante idea de un multiverso, donde nuestro universo es solo una burbuja entre muchas otras, todas naciendo de este mismo océano cuántico fundamental.
Si el universo es un gran préstamo de energía del vacío, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra existencia? Significa que no somos solo el resultado de una explosión aleatoria, sino la manifestación de un potencial inherente al tejido mismo de la realidad. Cada átomo en nuestro cuerpo, cada estrella en el cielo, cada pensamiento en nuestra mente, tiene sus raíces en las fluctuaciones invisibles de este vasto mar de energía. El vacío se convierte así no solo en el origen, sino en la madre de todo lo que existe, la fuente inagotable de la que la materia y la energía continúan brotando, incluso hoy. Esta visión poética y a la vez rigurosamente científica del origen del universo nos invita a una profunda humildad y asombro. Nos muestra que la nada es, en verdad, el punto de partida de la complejidad inabarcable del cosmos. No solo es el lugar de donde venimos, sino que sigue siendo la matriz de la que emerge la novedad en el universo. Es el motor silencioso de la existencia, un recordatorio de que la vida y la materia no son anomalías, sino manifestaciones naturales de las infinitas posibilidades que residen en el corazón del vacío cuántico. Hemos visto cómo la aparente nada del vacío es, en realidad, un pozo infinito de energía que podría haber dado origen a todo lo que conocemos. El próximo paso en nuestro viaje será explorar una de las fuerzas más misteriosas del universo, una que nos obliga a considerar cómo el vacío sigue dando forma al destino del cosmos, la energía oscura. Capítulo 5. Energía oscura, la presión fantasma que expande el universo. Hemos desvelado el vacío cuántico como un mar incesante de actividad, la cuna potencial de nuestro universo. Pero la historia del vacío no termina con el Big Bang. De hecho, continúa escribiéndose en cada momento, impulsando el destino del cosmos de una manera tan profunda como misteriosa. Les invito ahora a confrontar uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna, la energía oscura. Y si esta fuerza invisible, esta presión fantasma que acelera la expansión del universo, fuera una manifestación directa de la energía inherente a ese mismo vacío cuántico, durante décadas, los científicos pensaron que la expansión del universo, iniciada por el Big Bang, se estaría ralentizando. Se esperaba que la gravedad, ejercida por toda la materia del cosmos, actuara como un freno, haciendo que la expansión disminuyera con el tiempo. Sin embargo, a finales de los años 90, observaciones revolucionarias de supernovas distantes arrojaron un resultado asombroso que dejó perpleja a la comunidad científica. El universo no solo se está expandiendo, sino que su expansión se está acelerando. Imagina un coche que, en lugar de frenar después de que dejas de pisar el acelerador, empieza a ir cada vez más rápido. Esa es la sorprendente realidad que nos desvelaron los datos. Algo invisible, algo que permea todo el espacio, está empujando las galaxias cada vez más lejos, a un ritmo creciente. A esta misteriosa fuerza se le dio el nombre de energía oscura. Representa aproximadamente el 70% de la densidad total de energía del universo, una fracción abrumadora que eclipsa la materia ordinaria y la materia oscura. Pero, ¿qué es exactamente esta energía oscura? Aquí es donde la conexión con el vacío cuántico se vuelve profundamente intrigante. Una de las principales hipótesis es que la energía oscura es, ni más ni menos, la energía del propio vacío. Si el vacío no es la nada, sino un caldo de cultivo de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, generando una presión intrínseca, ¿no podría esta presión ser la fuerza que impulsa la expansión acelerada del cosmos? Piensen en ello. Las fluctuaciones cuánticas del vacío, ese incesante burbujeo de creación y aniquilación de pares partícula-antipartícula, le otorgan al espacio una densidad de energía intrínseca. Esta energía no se diluye a medida que el universo se expande. De hecho, permanece constante por unidad de volumen. A medida que el espacio se estira, se crea más vacío y con ello más de esta energía inherente. Es como si el universo fuera un globo que se infla, y a medida que se agranda, la pintura de su superficie, la energía del vacío, se multiplica para cubrir la nueva área, manteniendo su densidad constante. Esta propiedad de la energía del vacío la convierte en una candidata perfecta para la energía oscura. A diferencia de la materia o la radiación, cuya densidad disminuye a medida que el universo se expande, la energía del vacío tiene una presión negativa. Esto significa que, en lugar de atraer, empuja. Es como una antigravedad intrínseca al espacio mismo. Esta presión fantasma, surgida de las profundidades cuánticas del vacío, es la que estaría actuando como motor, impulsando la expansión acelerada que hoy observamos.
El desafío, sin embargo, es inmenso. Aunque esta idea es elegante, las predicciones teóricas de la densidad de energía del vacío cuántico son increíblemente grandes, billones de veces mayores que la energía oscura que realmente medimos. Esta discrepancia es uno de los mayores dolores de cabeza de la física moderna, conocido como el problema de la constante cosmológica. Es como si nuestra teoría nos dijera que el océano del vacío debería estar hirviendo con una energía inimaginable, pero lo que vemos es apenas un suave murmullo. A pesar de este enigma, la conexión entre el vacío cuántico y la energía oscura sigue siendo una de las vías más prometedoras para comprender el futuro del universo. Si la energía oscura es de hecho la energía del vacío, significa que el destino del cosmos está intrínsecamente ligado a la naturaleza de la nada misma. Implicaría que el universo nunca dejará de expandirse. De hecho, lo hará a un ritmo cada vez mayor, hasta que las galaxias se separen tanto que el universo se vuelva frío, oscuro, vacío, en un escenario conocido como el Big Freeze o la muerte térmica. Pero incluso en ese futuro lejano, en la quietud de un universo vasto y helado, el vacío cuántico seguirá existiendo, con su incesante burbujeo de partículas virtuales. La energía oscura, como una presencia eterna y omnipresente, continuará impulsando la expansión, un recordatorio de que la nada nunca está verdaderamente vacía. Es una fuerza que trasciende la materia y la radiación, una manifestación fundamental del potencial inherente al espacio-tiempo. La energía oscura no es solo un concepto abstracto, es una ventana a la verdadera naturaleza de la realidad, un recordatorio de que los mayores misterios del universo a menudo se encuentran en lo que menos esperamos. Nos obliga a considerar que el vacío no solo es el origen de la creación, sino también el arquitecto del destino cósmico. Hemos explorado cómo el vacío cuántico es un mar vibrante de energía, el posible origen de nuestro universo y el motor invisible de su expansión. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia los objetos más enigmáticos y extremos del cosmos, aquellos que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo, los agujeros negros. ¿Podrían estas singularidades cósmicas ser más que meros sumideros gravitacionales? ¿Existe una conexión profunda entre ellos y la naturaleza del vacío, acaso funcionando como puertas a otras realidades o como puntos donde el vacío revela sus secretos más profundos? Imaginen el final de una estrella masiva. Tras agotar su combustible nuclear, su núcleo colapsa bajo su propia gravedad, comprimiéndose hasta un punto de densidad infinita, una singularidad donde las leyes conocidas de la física se rompen. Alrededor de esta singularidad se forma el horizonte de sucesos, un límite del cual ni siquiera la luz puede escapar. Esto es un agujero negro, un abismo cósmico que deforma el espacio-tiempo a su alrededor de una manera tan extrema que todo lo que cruza su umbral está condenado a desaparecer. Pero lo fascinante es que, incluso en la proximidad de un agujero negro, el vacío cuántico sigue manifestándose. De hecho, la interacción entre vacío y la gravedad extrema de un agujero negro dio origen a una de las predicciones más revolucionarias de la física moderna, la radiación de Hawking. En 1974, Stephen Hawking propuso que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten una débil radiación térmica, como si tuvieran una temperatura. Esta radiación, increíblemente, se origina en el vacío justo fuera del horizonte de sucesos. ¿Cómo es posible? Recuerden que el vacío está lleno de pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, la gravedad es tan intensa que puede separar a uno de estos pares de partículas virtuales antes de que puedan aniquilarse. Una partícula cae dentro del agujero negro, mientras que su compañera escapa hacia el espacio exterior. Esta partícula que escapa es lo que observamos como la radiación de Hawking. Es energía que, en efecto, es robada del agujero negro, haciendo que éste pierda masa lentamente y, con el tiempo, se evapore. Este fenómeno es una prueba asombrosa de que el vacío cuántico no solo existe, sino que interactúa de manera profunda con la gravedad a escalas extremas. Nos muestra que incluso en las condiciones más inhóspitas del universo, la actividad del vacío es incesante y sus efectos son tangibles. Los agujeros negros, lejos de ser simples devoradores, se convierten en ventanas cuánticas donde la danza entre la gravedad y el vacío produce fenómenos que desafían nuestra intuición. La implicación es profunda. Los agujeros negros no son agujeros en el sentido de un vacío absoluto, sino regiones donde la densidad de energía del vacío se ve afectada de maneras extremas. Podrían ser considerados como el punto donde el vacío alcanza su máxima densidad de información o donde el tejido del espacio-tiempo se comprime hasta su límite cuántico. Algunos teóricos incluso especulan que los agujeros negros podrían ser puertas a otros universos o regiones del espacio-tiempo, no como un viaje físico,
sino como un punto de conexión o reencuentro para las fluctuaciones del vacío a una escala inmensa. Consideren la posibilidad de que lo que observamos como la materia caída en un agujero negro se transforme, a nivel fundamental, en una reconfiguración de la energía del vacío en el interior. Esto abriría la puerta a la idea de que la información no se pierde, sino que se codifica de alguna manera en las propiedades cuánticas del horizonte de sucesos o en el propio vacío en su interior, una noción central en la enigmática paradoja de la información del agujero negro. Además, la existencia de la radiación de Hawking y la forma en que el vacío interactúa con la gravedad de los agujeros negros nos llevan a cuestionar si el vacío mismo, en su estado más fundamental, posee propiedades aún más complejas. Si el vacío es la matriz de todo, y los agujeros negros representan el colapso máximo de la materia, ¿podría ser que estos fenómenos extremos sean los lugares donde el vacío revela su verdadera naturaleza como el fundamento primordial de la realidad? Los agujeros negros, por su mera existencia y por su interacción con el vacío cuántico, nos fuerzan a expandir los límites de nuestra imaginación y de nuestra ciencia. Son el recordatorio más potente de que el universo es un lugar mucho más extraño y maravilloso de lo que nuestra percepción cotidiana nos permite comprender. En sus profundidades, y en la danza con el vacío, yacen los secretos de la creación y la destrucción, revelando que incluso lo que parece ser un punto sin retorno, es en realidad un lugar de intensa actividad cuántica, un portal hacia una comprensión más profunda de la existencia. Capítulo 7. El vacío y la entropía. El desorden como motor de la existencia. Hemos navegado por las profundidades del vacío cuántico, revelando su naturaleza vibrante y su influencia en fenómenos extremos como los agujeros negros. Ahora, les propongo una conexión aún más fundamental, una que une el aparente caos de vacío con la tendencia universal hacia desorden, la entropía. ¿Cómo puede el burbujeo incesante de la nada no solo contribuir al desorden del universo, sino incluso actuar como un motor crucial para su complejidad y su evolución? En el corazón de la física se encuentra la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar. En términos simples, la entropía es una medida del desorden, de la aleatoriedad o de la cantidad de formas en que la energía y la materia pueden organizarse en un sistema. Piensen en un mazo de cartas nuevo. Está perfectamente ordenado. Si lo barajan una y otra vez, la probabilidad de que las cartas vuelvan a su orden original es ínfima. Tenderán a un estado de mayor desorden. De la misma manera, una gota de tinta en un vaso de agua se dispersará hasta teñir todo el líquido, aumentando la entropía del sistema. A primera vista, podría parecer que el vacío cuántico, con su constante aparición y desaparición de partículas virtuales, es la máxima expresión de la entropía. Es un estado de constante fluctuación, de actividad impredecible a escalas infinitesimales. Y en cierto modo, tienen razón. Estas fluctuaciones son inherentemente aleatorias y desordenadas. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve fascinante. La energía del vacío, al ser una fuente inagotable de fluctuaciones cuánticas, contribuye activamente al aumento de la entropía en el universo. Cada par de partícula-antipartícula que brota del vacío, existe por un instante y luego se aniquila, representa un microevento de desorden y reorden, una contribución al incesante baile de la información y la energía a nivel fundamental. Es como si el vacío fuera una olla de palomitas de maíz hirviendo. Cada explosión individual es un evento caótico, pero el proceso colectivo es la base de algo mucho más grande. Consideremos la radiación de Hawking que exploramos en el capítulo anterior. Cuando un agujero negro irradia partículas virtuales, está perdiendo masa y, al mismo tiempo, aumentando la entropía del universo exterior. La información de lo que ha caído en el agujero negro, de alguna manera, se codifica en esa radiación y, por extensión, en las fluctuaciones del vacío circundante. Este es un ejemplo de cómo la actividad del vacío contribuye a la difusión de la información y al aumento general del desorden cósmico. Más allá de los fenómenos extremos, la entropía generada por el vacío es un motor silencioso pero potente para la evolución del universo. La constante agitación a nivel cuántico significa que el universo nunca alcanza un estado de perfecta quietud o equilibrio térmico absoluto. Siempre hay un flujo de energía, una agitación intrínseca que previene el estancamiento total. Es esta inquietud fundamental del vacío la que impulsa la dirección de la flecha del tiempo, esa percepción de que el tiempo solo avanza. Piensen en el vacío no como un lugar vacío, sino como un motor de probabilidades. Cada fluctuación,
Cada par de partículas virtuales que emerge representa una posibilidad que se actualiza y luego se disuelve. Esta incesante exploración de posibilidades a nivel cuántico es lo que, en escalas macroscópicas, se manifiesta como la tendencia inexorable del universo hacia estados de mayor entropía. Y aquí viene la gran idea. Si bien la entropía a menudo se asocia con la decadencia y la muerte térmica del universo, también es un motor fundamental para la creación de complejidad. Para que surjan estructuras complejas como estrellas, galaxias y vida, es necesario que haya un flujo de energía y una dirección en el tiempo. La entropía del universo en su conjunto aumenta, pero dentro de ese vasto sistema pueden surgir islas de orden temporal. Es el desorden subyacente del vacío, esta corriente constante de energía que se manifiesta y se disuelve, lo que proporciona el telón de fondo dinámico sobre el cual la complejidad puede emerger, crecer y evolucionar. La conexión entre vacío y la entropía nos lleva a una visión más profunda y, a la vez, más paradójica del universo. Nos muestra que el desorden, a nivel fundamental, no es un obstáculo, sino una condición necesaria para la existencia, la evolución, en última instancia, la vida misma. El vacío, con su incesante burbujeo de partículas virtuales, no es la nada inerte, sino el corazón de un cosmos en constante evolución, un lugar donde el caos se convierte en el motor silencioso de la creación y la complejidad. Nos recuerda que incluso en el aparente caos del desorden cósmico, hay un orden subyacente que permite que el universo siga su curso, impulsado por el latido invisible de la nada misma. Guión bajo, 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 guión bajo. Capítulo 8. Información cuántica en el vacío. ¿Es el universo un holograma? Hemos viajado a través de las profundidades de la energía y las fuerzas del vacío cuántico, comprendiendo que no es la nada, sino un motor activo del universo. Pero ahora, prepárense para una de las ideas más revolucionarias y alucinantes de la física moderna, una que desafía nuestra percepción misma de lo que es real. ¿Y si el vacío no solo contuviera energía, sino también información? ¿Podría la vasta y compleja realidad que experimentamos ser una proyección, un intrincado holograma donde cada detalle del cosmos está codificado en las fluctuaciones invisibles de este mar cuántico? Desde que el universo comenzó su expansión, la cantidad de información que contiene ha crecido exponencialmente. Piensen en cada estrella, cada planeta, cada molécula y cada interacción. Todo esto es información codificada en la materia y la energía. Pero, existe un lugar fundamental donde toda esta información se almacena o se origina. La física cuántica, una vez más, nos apunta a vacío. La idea de que el universo es un holograma surge de los intentos de conciliar la gravedad con la mecánica cuántica, especialmente en el contexto de los agujeros negros. Como vimos, los agujeros negros parecen devorar información, lo que entra en conflicto con las leyes cuánticas que establecen que la información nunca se pierde. Para resolver esta paradoja, físicos como Gerard Theo Hooft y Leonard Susskind propusieron el principio holográfico. El principio holográfico sugiere que la descripción completa de un volumen de espacio puede codificarse en una superficie de menor dimensión que lo rodea. Imaginen un holograma tridimensional. Toda la información de un objeto tridimensional está impresa en una placa bidimensional. De manera similar, se postula que toda la información que describe nuestro universo tridimensional podría estar codificada en una especie de superficie bidimensional en los límites del cosmos, o quizás, de forma más fundamental, en las fluctuaciones de vacío cuántico mismo. Si esto es cierto, significaría que las partículas virtuales que pululan en el vacío no son solo ráfagas de energía, son también portadoras de información. Cada aparición y desaparición de estos pares de partículas en el vacío no sería un evento aleatorio sin sentido, sino una codificación de los vastos datos que conforman nuestro universo. Es como si el vacío fuera una pantalla de píxeles infinitesimales que parpadean incesantemente, y cada parpadeo contribuye a la imagen global de la realidad. Consideren la posibilidad de que lo que experimentamos como objetos sólidos, como el espacio tridimensional y como el paso del tiempo, sean proyecciones de interacciones mucho más fundamentales y bidimensionales que ocurren en el nivel del vacío. Es como si viviéramos dentro de una gigantesca simulación cuántica y el código fuente de esa simulación estuviera inscrito en la superficie de la nada. Esta noción es profundamente contraintuitiva porque nuestra experiencia diaria nos dice que la realidad es sólida y tridimensional. Pero la física cuántica, repetidamente, nos ha mostrado que el universo a su nivel más fundamental es mucho más maleable y sorprendente de lo que nuestra intuición sugiere. Si el universo es un holograma,
Entonces el vacío es la matriz subyacente donde se almacena y se procesa toda la información. Es el lienzo digital en el que se pinta la realidad. Las implicaciones de esta idea son vertiginosas. Si nuestra realidad es una proyección, ¿qué significa eso para nuestra existencia? ¿Somos nosotros mismos parte de esta información codificada en el vacío? Nos invita a reconsiderar la naturaleza de la conciencia, la materia y el espacio-tiempo. Podría ser que la conciencia misma no sea solo un producto del cerebro, sino una forma en que esta información del vacío se organiza y se experimenta. La hipótesis del universo holográfico, impulsada por la naturaleza informacional del vacío cuántico, nos abre una ventana a una comprensión del cosmos donde la nada es la biblioteca universal, el archivo cósmico donde se guarda cada bit de existencia. Nos desafía a ver más allá de la superficie de lo que nuestros ojos perciben y a reconocer que la realidad es una danza incesante de energía e información, cuyo guión completo podría estar escrito en el corazón invisible del vacío. Es una idea que, una vez contemplada, tiene el poder de transformar su visión del universo de una manera profunda y duradera. Capítulo 9. Conciencia y el vacío, la mente como espejo cósmico. Hemos desentrañado el vacío cuántico como un vasto océano de energía e información, el posible arquitecto de la realidad misma. Ahora, les planteo la pregunta más íntima y trascendental de nuestro viaje. ¿Existe una conexión intrínseca entre nuestra propia conciencia y el vacío cuántico? ¿Podría ser nuestra mente no solo un producto del cerebro, sino un espejo cósmico que interactúa o incluso emerge de las fluctuaciones más profundas de la nada? Desde tiempos inmemoriales, la conciencia ha sido el enigma supremo, que es esa chispa que nos permite experimentar, pensar, sentir y ser conscientes de nuestra propia existencia. La ciencia tradicional, en gran medida, la ha considerado un producto emergente de la complejidad del cerebro, una intrincada red de neuronas y sinapsis. Pero la física cuántica nos invita a mirar más allá de esta visión materialista, sugiriendo que el sustrato de la realidad es mucho más sutil y conectado de lo que imaginamos. Aquí es donde entran las teorías de la conciencia cuántica, que proponen una interacción profunda entre la mente y el mundo cuántico. Si el vacío es el fundamento de la realidad, un campo de potencial y de información, ¿no es concebible que la conciencia humana, en su nivel más fundamental, esté de alguna manera entrelazada con este campo? Algunos científicos y filósofos especulan que nuestra conciencia no es simplemente un epifenómeno neuronal, sino que sus procesos podrían involucrar fenómenos cuánticos que ocurren en el cerebro, como la superposición o el entrelazamiento. Si estos procesos cuánticos son esenciales para la conciencia, entonces, por extensión, nuestra mente estaría intrínsecamente ligada al mismo vacío cuántico del que surgen estos fenómenos. Es como si el cerebro fuera una antena sintonizada con las vibraciones sutiles del campo de energía e información que es el vacío. Imagina la conciencia como un filtro sagrado, una capacidad única que tenemos para colapsar las infinitas posibilidades del vacío en la realidad singular que experimentamos. Recuerden que a nivel cuántico, las partículas existen en un estado de superposición, es decir, en múltiples estados a la vez, hasta que son observadas. ¿Podría la conciencia ser el acto de observación que, de alguna manera, interactúa con el vacío para manifestar una realidad específica de entre el vasto campo de potenciales? Esta idea resuena con antiguas tradiciones espirituales que hablaban de una mente universal o una conciencia cósmica de la que todas las mentes individuales son una faceta. Si el vacío cuántico es el reservorio de toda la energía y la información del universo, ¿podría ser también el sustrato de una forma de conciencia primordial que impregna la existencia? Nuestra conciencia individual sería, entonces, un reflejo, una pequeña ola en este vasto océano de conciencia cósmica que se manifiesta a través de las intrincadas redes neuronales de nuestro cerebro. Consideren que las fluctuaciones de vacío no son solo ruido aleatorio, son el lenguaje fundamental del universo, las señales que dan forma a la materia y a la realidad. Si la conciencia puede sintonizarse con estas señales, o incluso ser una de ellas, entonces nuestra mente podría tener una conexión mucho más profunda con el cosmos de lo que la ciencia convencional ha sugerido. Esto no significa que la conciencia cree la realidad de la nada, sino que participa activamente en su manifestación y percepción. La implicación es profunda. Si hay una conexión entre la conciencia y el vacío, entonces nuestra mente no está aislada del universo. Somos parte integral de su tejido, y nuestras experiencias subjetivas podrían tener una resonancia a nivel cuántico con el cosmos entero.
Nos invita a ver nuestra propia mente como un microcosmos del universo, capaz de reflejar la complejidad, el potencial y el misterio del vacío mismo. Este capítulo nos desafía a redefinir lo que significa ser conscientes, a considerar que la mente no es solo una máquina biológica, sino un puente hacia las profundidades del universo, un espejo que refleja las infinitas posibilidades que yacen en el corazón del vacío cuántico. Es una invitación a un viaje interior, tan vasto y misterioso como el viaje que hemos emprendido por el cosmos exterior. Hemos viajado a las fronteras del asombro, explorando la naturaleza energética e informacional del vacío cuántico, e incluso su posible conexión con nuestra propia conciencia. Ahora, prepárense para una de las ideas más expansivas y, a la vez, más liberadoras que emana de esta comprensión profunda. El vacío no es solo un mar de energía o un almacén de información, sino un campo de potencial ilimitado, un lugar donde todo lo posible existe simultáneamente hasta que es traído a la manifestación. En nuestra experiencia cotidiana, la realidad se nos presenta como algo fijo, determinado, con un pasado, un presente y un futuro lineal. Creemos que las cosas son o no son, pero a nivel cuántico, esta certeza se desvanece. Las partículas no existen en un estado definido hasta que son observadas o medidas. Antes de ese momento, existen en una superposición de múltiples estados posibles. Piensen en un dado girando en el aire. Hasta que cae y revela una cara, todas las caras son igualmente posibles. El vacío es ese dado girando infinitamente. Este concepto se extiende al vacío mismo. Si el vacío está lleno de fluctuaciones cuánticas, de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, significa que está en un estado constante de potencialidad. No es un lienzo en blanco esperando ser pintado, sino un lienzo que ya contiene todas las pinturas, todas las combinaciones de colores y formas, esperando ser seleccionadas. Es un campo vibrante donde todas las realidades imaginables coexisten como probabilidades. Imagina que el universo no es un libro ya escrito, sino una biblioteca infinita de libros aún por escribir. El vacío cuántico sería esa biblioteca completa, conteniendo la trama de cada historia posible, el desenlace de cada aventura, el nacimiento de cada estrella y el colapso de cada galaxia. Cada evento en nuestro universo, cada elección que hacemos, cada pensamiento que tenemos, podría ser una forma de colapsar una de esas infinitas posibilidades del vacío en una realidad tangible. Esto no significa que nuestra mente cree la realidad de la nada, sino que, como vimos en el capítulo anterior, la conciencia podría actuar como un punto de enfoque, un mecanismo a través del cual el potencial ilimitado del vacío se materializa en la experiencia. Es como si el vacío nos ofreciera un menú vasto de posibilidades, y nuestra interacción, ya sea a través de la observación científica o de la propia experiencia consciente, eligiera una opción específica de ese menú. La implicación de que el vacío es un campo de potencial ilimitado es asombrosa. Significa que, a nivel fundamental, la existencia no es una serie de hechos fijos, sino un flujo constante de posibilidades que se actualizan. Es el verdadero significado del todo y nada. El vacío, en su aparente carencia de algo tangible, alberga la totalidad de lo que puede ser. Esta perspectiva nos lleva más allá de la comprensión materialista de la existencia. Si el universo emerge constantemente de un campo de potencial, entonces la creatividad no es solo una cualidad humana, sino una fuerza inherente al cosmos. El universo mismo está en un estado de creación continua, impulsado por las infinitas posibilidades que residen en el corazón del vacío cuántico. Cada instante es un nuevo nacimiento, una nueva actualización de potencial. Piensen en cómo esto cambia nuestra visión de los milagros o de los eventos improbables. Si el vacío alberga todas las posibilidades, entonces aquello que consideramos imposible en nuestra realidad actual podría simplemente ser una posibilidad con una probabilidad extremadamente baja de manifestarse, pero no por ello inexistente en el campo del potencial del vacío. En última instancia, si el vacío es el potencial universal mismo, entonces somos parte de esa inmensa red de posibilidades. Nuestro propio ser está conectado a este campo ilimitado, lo que nos empodera a ver que nuestra realidad no es una prisión fija, sino un lienzo en constante evolución, cuya paleta de colores es infinita y reside en la esencia misma de la nada. El vacío no solo es el origen de nuestro universo, sino también el manantial inagotable de su continua evolución de las infinitas realidades que aún están por manifestarse. Capítulo 11. El futuro del vacío cuántico. Tecnologías más allá de la imaginación.
Hemos navegado por el asombroso reino del vacío cuántico, desentrañando sus secretos como un mar de energía, un campo de información y un pozo de potencial ilimitado. Ahora, permítanme llevarles a la frontera de lo posible, a especular sobre el futuro que nos aguarda. Si dominamos la comprensión y, quizás, la manipulación de esta nada tan poderosa, ¿qué tecnologías revolucionarias podrían surgir más allá de los confines de nuestra imaginación actual? Piensen en el progreso de la ciencia. Cada gran descubrimiento, desde la electricidad hasta la energía atómica, ha abierto la puerta a un sinfín de innovaciones que antes parecían pura fantasía. La comprensión del vacío cuántico se perfila como el próximo gran salto, una revolución que podría redefinir por completo nuestra civilización y nuestra relación con el universo. Una de las aplicaciones más fascinantes y audaces sería la obtención de energía ilimitada. Si el vacío es, como hemos explorado, un vasto océano de energía que se manifiesta constantemente en partículas virtuales, entonces, en teoría, hay una fuente inagotable justo debajo de nuestros pies, permeando cada centímetro cúbico del espacio. Imagine un dispositivo capaz de cosechar de manera eficiente una fracción de esa energía, de convertir el burbujeo del vacío en electricidad usable. Esto resolvería la crisis energética global de forma permanente, eliminando la necesidad de combustibles fósiles o incluso de la energía nuclear, abriendo una era de abundancia energética sin precedentes. Más allá de la energía, el dominio del vacío cuántico podría revolucionar los viajes espaciales. Las fluctuaciones del vacío y su interacción con el espacio-tiempo son la clave de conceptos como la materia exótica con presión negativa, que teóricamente podría ser utilizada para crear motores de curvatura o warp drives. Estas tecnologías permitirían distorsionar el espacio-tiempo alrededor de una nave, haciendo que la distancia entre dos puntos se acorte drásticamente, lo que posibilitaría viajes interestelares en escalas de tiempo humanas. No estaríamos viajando a través del espacio, sino doblado el espacio mismo, impulsados por la energía de la nada. Considere también la computación cuántica en su máxima expresión. Si el vacío es un vasto almacén de información, y si la conciencia puede interactuar con él, ¿podrían las futuras tecnologías permitirnos acceder o incluso procesar esta información de maneras que hoy nos parecen ciencia ficción? Podríamos estar hablando de computadoras que no se basan en bits binarios, sino en qubits extraídos directamente de las propiedades del vacío, abriendo las puertas a una capacidad de procesamiento inimaginable, capaz de resolver problemas que hoy nos parecen irresolubles. La teleportación cuántica, que ya es una realidad a pequeña escala, podría avanzar exponencialmente si comprendemos mejor cómo la información se entrelaza a través del vacío. Si somos capaces de manipular las conexiones subyacentes que el vacío proporciona, la capacidad de transmitir información o incluso objetos instantáneamente a través de vastas distancias, podría convertirse en una realidad. Estaríamos hablando de romper las barreras del espacio tal como las conocemos. Y no nos detengamos ahí. Si el vacío es el campo de potencial donde todas las posibilidades existen, ¿podría la manipulación avanzada de este campo llevarnos a la ingeniería de la realidad a un nivel fundamental? Esto es el reino de la especulación más audaz. Pero si la realidad que experimentamos es una manifestación de la información en el vacío, ¿podríamos algún día aprender a influir en esa manifestación a un nivel cuántico para, por ejemplo, desarrollar nuevos materiales con propiedades imposibles hoy, o incluso influir en fenómenos biológicos de maneras que hoy ni siquiera podemos concebir? Por supuesto, estos son solo vislumbres de un futuro distante, lleno de desafíos científicos y éticos colosales. Pero la historia nos enseña que lo que hoy es más allá de la imaginación, mañana podría ser la base de nuestra realidad. El vacío cuántico, que alguna vez consideramos la esencia de la ausencia, se revela como la clave para desbloquear una era de maravillas tecnológicas. Es un testimonio de que los mayores descubrimientos a menudo se esconden en lo que más ignoramos, y que la nada podría ser, paradójicamente, la fuente de todo nuestro progreso futuro. Guión bajo, 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 guión bajo. Capítulo 12. La dualidad onda-partícula del vacío. Un baile eterno. Hemos deslumbrado nuestra imaginación con las futuras posibilidades que encierra el vacío cuántico. Ahora, regresamos a sus fundamentos más enigmáticos, a una propiedad que subyace a toda la realidad y que se manifiesta incluso en la nada. La dualidad onda-partícula. ¿Cómo influye este baile eterno entre la onda difusa y la partícula discreta en la formación de la materia y en las leyes que rigen nuestro universo, incluso desde las profundidades del vacío mismo?
En el reino cuántico, las cosas no son lo que parecen. A nuestra escala macroscópica, distinguimos claramente entre una onda, como las olas del mar o las ondas de sonido, y una partícula, como una pelota o un grano de arena. Sin embargo, a la escala de lo infinitamente pequeño, esta distinción se desvanece. Las entidades fundamentales, como los electrones, los fotones o incluso las propias partículas virtuales de vacío, no son ni una cosa ni la otra de forma exclusiva. Exhiben una dualidad asombrosa. Pueden comportarse como ondas o como partículas, dependiendo de cómo las observemos o de cómo interactúen con su entorno. Imagina un fotón, una partícula de luz. Si lo hacemos pasar por una doble rendija, se comporta como una onda, creando un patrón de interferencia en una pantalla, como si fuera una serie de olas que se superponen. Pero si intentamos detectar por qué rendija pasó, se comporta como una partícula discreta, eligiendo solo una de las rendijas. Este comportamiento paradójico es el corazón de la mecánica cuántica y se extiende al propio vacío cuántico. Las fluctuaciones del vacío que hemos descrito, ese incesante burbujeo de energía, pueden verse tanto como un mar de ondas vibratorias de energía potencial como la aparición efímera de partículas virtuales discretas. Es un ballet cósmico donde la energía no está confinada a una sola forma. Se transforma fluidamente entre una extensión difusa y una manifestación puntual. Esta dualidad es crucial porque nos muestra que el vacío no es una entidad estática. Es un campo dinámico, un lienzo vibrante donde las reglas de la existencia se reescriben a cada instante. Las ondas de energía de vacío son las que, en última instancia, pueden dar lugar a la materialización de partículas. Cuando la energía del vacío se colapsa o se condensa en un punto, puede manifestarse como una partícula. Y cuando esa partícula se disuelve de nuevo en el vacío, regresa a su estado de onda potencial. Piensen en ello como un océano. Las olas, ondas, pueden concentrarse y romper, formando gotas de agua individuales, partículas que luego se disuelven de nuevo en el cuerpo de agua. El vacío es ese océano primigenio, y las partículas son sus gotas efímeras. La dualidad onda-partícula del vacío significa que la materia y la energía en nuestro universo no son entidades separadas e inmutables, sino manifestaciones transitorias de un campo subyacente que está en constante flujo. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo. Sugiere que el espacio-tiempo mismo, que percibimos como tridimensional y continuo, podría emerger de las interacciones y vibraciones de un campo más fundamental. El vacío, en su dualidad, es el sustrato del cual emergen las leyes de la física que dan forma a las partículas, a las fuerzas, en última instancia, a todas las estructuras que observamos en el cosmos. Es el tejido primordial donde la distinción entre lo físico y lo etéreo se desdibuja. La constante interacción y transformación entre el estado de onda y el estado de partícula en el vacío es lo que mantiene el universo en un estado de creación y destrucción continuas. Es el latido que da ritmo a la existencia, asegurando que la realidad sea siempre dinámica, siempre cambiante y siempre llena de potencial. La dualidad onda-partícula del vacío no es solo una curiosidad cuántica, es la revelación de que la nada es la arena donde se libra la danza más fundamental del cosmos, un baile eterno que da forma a todo lo que es y a todo lo que puede ser. Capítulo 13. El vacío como fundamento de la realidad, más allá de la materia. Hemos cruzado velos de misterio, desde las fluctuaciones de vacío cuántico hasta su danza con la conciencia y la dualidad onda-partícula. Pero ahora, los invito a dar un salto aún más audaz a la pregunta que subyace a todas las demás. ¿Y si el vacío no fuera un mero espacio, ni siquiera solo un mar de energía, sino el fundamento ontológico de la realidad misma? ¿Y si esta nada aparente fuera la sustancia primordial de la que todo emerge, desafiando así nuestra arraigada visión materialista del universo? Desde los albores de la filosofía, la humanidad ha buscado la sustancia fundamental de la que está hecho el universo. Durante siglos, la respuesta predominante ha sido la materia. Creemos que el universo se compone de ladrillos sólidos y tangibles, átomos, moléculas, galaxias, nosotros mismos. El espacio entre ellos se consideraba, simplemente, el lugar donde estas cosas residen. Pero, como hemos visto, la física cuántica ha disuelto esta imagen simplista. Si el vacío cuántico es un campo incesante de actividad, de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, de energía latente que puede manifestarse como materia y radiación, entonces la nada no es inerte. Es la matriz activa de la existencia. Es el lienzo, el artista y, en cierto sentido, la pintura misma, todo en uno.
Esto nos lleva a la profunda idea de que vacío podría ser el fundamento más básico de la realidad, la verdadera substancia de la que todo lo demás es una manifestación. Imagina que la materia, la energía, incluso el espacio-tiempo que percibimos, son como patrones emergentes que se forman en la vasta y compleja red del vacío. Es como si el vacío fuera un vasto océano, y lo que llamamos materia fueran las olas, las espumas, los remolinos que se forman transitoriamente en su superficie. Las olas son reales, las espumas son visibles, pero su esencia es el océano subyacente. De la misma manera, el universo material sería una manifestación densificada, una condensación de las fluctuaciones inherentes del vacío. Esta perspectiva tiene ecos en antiguas tradiciones filosóficas orientales, que hablaban de la vacuidad como la fuente de toda la manifestación, no como una ausencia, sino como una plenitud de potencial. La ciencia moderna, a través del vacío cuántico, parece estar redescubriendo y dándole una base empírica a estas intuiciones milenarias. El vacío no es lo que no es lo que potencialmente lo es todo. Considera que las propiedades fundamentales de las partículas, su masa, su carga, su spin, podrían no ser propiedades inherentes a la partícula misma en un sentido aislado, sino atributos que emergen de su interacción con los campos del vacío cuántico, como el campo de Higgs que otorga masa a las partículas. El vacío no es solo el espacio donde las partículas se mueven, sino que es una parte intrínseca de su identidad y de cómo interactúan. Si el vacío es el fundamento, entonces la realidad no es una colección de cosas, sino un flujo dinámico y una interacción constante con un campo subyacente. Cada átomo en tu cuerpo, cada rayo de luz que te llega, no está simplemente existiendo en el vacío, está en un diálogo perpetuo con él, emergiendo y regresando su fuente primordial a cada instante. Esto cambia radicalmente nuestra visión de la existencia. Ya no somos islas de materia en un universo vacío, sino manifestamos puntos de conciencia y energía en un vasto y omnipresente campo fundamental. Nos conectan no solo con el universo, sino con la esencia misma de la realidad, revelando que estamos intrínsecamente entrelazados con el origen de todo. La idea de que vacío es el fundamento de la realidad nos invita a una profunda humildad y a un asombro renovado. Nos muestra que la nada es, en verdad, el corazón palpitante de la existencia, un lugar donde la distinción entre el ser y el no ser se disuelve, revelando un cosmos infinitamente más misterioso, interconectado y lleno de potencial de lo que jamás habíamos osado imaginar. Capítulo 14. Fluctuaciones cuánticas, el latido invisible del universo. Hemos profundizado en la idea de que el vacío cuántico es el fundamento mismo de la realidad, el sustrato primordial de donde todo emerge. Ahora, es el momento de adentrarnos en el mecanismo central que impulsa esta asombrosa actividad, las fluctuaciones cuánticas. ¿Son estas el verdadero latido invisible del universo, las semillas minúsculas pero omnipresentes que dan forma a la creación y la evolución del cosmos en cada instante? Imaginen el espacio que nos rodea, incluso el que parece más inerte y vacío. Nuestra intuición nos dice que no hay nada ahí, pero la mecánica cuántica nos revela una verdad mucho más profunda, dinámica. A una escala subatómica, el vacío nunca está en reposo absoluto. Está en un estado de perpetua ebullición, un incesante baile de energía. Estas son las fluctuaciones cuánticas del vacío. Recuerden el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dicta que no podemos conocer con precisión absoluta ciertas propiedades complementarias de las partículas. Esta incertidumbre no es una limitación de nuestros instrumentos, sino una propiedad inherente al universo mismo. En el contexto de la energía y el tiempo, significa que la energía puede fluctuar en el vacío por periodos de tiempo extremadamente breves. ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta como la aparición espontánea y transitoria de pares de partículas y antipartículas virtuales. Un electrón y un positrón, por ejemplo, pueden surgir de la nada, existir por una fracción de segundo tan minúscula que desafía la imaginación, quizás un billonésima de segundo, y luego aniquilarse mutuamente, devolviendo la energía al campo del vacío del que surgieron. Es como si el vacío estuviera constantemente parpadeando con estos fugaces nacimientos y muertes. Piensen en el vacío como un mar inmenso y turbulentos. Las fluctuaciones cuánticas son las olas y remolinos que se forman y deshacen en su superficie a cada instante. Aunque individualmente son efímeras e imposibles de observar directamente, su efecto colectivo es inmenso y medible, como ya vimos con el efecto Casimir.
La presión que ejercen estas olas virtuales es lo que produce esa fuerza de atracción entre las placas metálicas. Pero el impacto de estas fluctuaciones va mucho más allá. Son cruciales para la estabilidad de los átomos. Las nubes de partículas virtuales que rodean los electrones, por ejemplo, modifican su energía y su interacción con el núcleo atómico. Sin estas fluctuaciones, la estructura de los átomos sería diferente y la química, tal como la conocemos, no existiría. En un sentido muy real, el latido del vacío es lo que permite que la materia exista y se organice. Además, las fluctuaciones cuánticas del vacío se consideran las semillas primordiales de las que se formaron las galaxias y las grandes estructuras del universo. En los primerísimos instantes del Big Bang, durante la fase de inflación cósmica, cuando el universo se expandió exponencialmente, estas diminutas fluctuaciones cuánticas se estiraron a escalas cosmológicas. Estas pequeñas inhomogeneidades en la densidad de energía se convirtieron en las semillas gravitacionales que, con el tiempo, atrajeron la materia y formaron las galaxias, cúmulos de galaxias y la vasta red cósmica que vemos hoy. El universo, en su escala más grande, es un gigantesco eco de las diminutas fluctuaciones de la nada en sus orígenes. Las fluctuaciones cuánticas no son solo un concepto técnico, son una revelación profunda sobre la naturaleza dinámica de la realidad. Nos muestran que el universo no es un lugar inactivo donde las cosas simplemente existen, sino un campo de constante creación, un valer incesante de energía que se manifiesta y se disuelve, dando lugar a la materia, las fuerzas y las estructuras que conocemos. Son el latido invisible del universo, el recordatorio constante de que la nada está, en verdad, rebosante de potencial y actividad. Este entendimiento nos obliga a ver el cosmos no como una máquina estática, sino como un organismo vivo, siempre en flujo, siempre creándose y recreándose a sí mismo desde sus fundamentos más profundos. Las fluctuaciones cuánticas son la respiración del universo, la manifestación más elemental de su vitalidad inagotable, que asegura que la existencia nunca sea aburrida y siempre esté llena de asombro. Capítulo 15. El vacío y la teleportación cuántica, rompiendo las barreras del espacio. Hemos comprendido que las fluctuaciones cuánticas son el latido vital del universo, las semillas de toda creación. Ahora, les invito a explorar una de las consecuencias más asombrosas de la física cuántica, un fenómeno que parece sacado de la ciencia ficción, pero que es una realidad demostrada en laboratorios, la teleportación cuántica. ¿Cómo puede el vacío cuántico influir en este prodigio, rompiendo las barreras del espacio y abriendo la puerta a una conectividad cósmica que desafía nuestra lógica más arraigada? Cuando hablamos de teleportación, nuestra mente suele evocar imágenes de series de televisión, donde personas u objetos enteros se desmaterializan en un lugar y reaparecen instantáneamente en otro. La teleportación cuántica no es exactamente eso. No se trata de trasladar materia de un lugar a otro, sino de transmitir el estado cuántico de una partícula de un punto a otro, sin que la partícula misma viaje físicamente. Es como si enviáramos el código de barras completo de una partícula a otro lugar, donde una nueva partícula se imprime con ese mismo código, replicando sus propiedades exactas. El corazón de la teleportación cuántica reside en el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que exploraremos con más detalle en el próximo capítulo. Pero es crucial entender cómo el vacío cuántico juega un papel fundamental en este proceso. Recuerden que el vacío no está vacío. Está lleno de partículas virtuales y de una inmensa red de campos cuánticos que interconectan todo el universo. Es como un vasto mar invisible de información y potencial, y la teleportación es una de las maneras en que podemos surfear sus ondas. Imagina que quieres teleportar el estado de un fotón. No puedes simplemente escanearlo y reconstruirlo, porque el mismo acto de medición destruiría su delicado estado cuántico. Aquí es donde entra en juego la magia del entrelazamiento. Se entrelazan dos partículas auxiliares, A y B, de tal manera que sus estados están intrínsecamente vinculados, no importa cuán lejos estén. Si luego interactúas la partícula que quieres teleportar, llamémosla P, con la partícula A, la información sobre el estado de P se codifica instantáneamente en la partícula B, a través de su entrelazamiento con A. La partícula B, que puede estar a kilómetros de distancia, asume el estado de P. ¿Y el vacío en todo esto? El vacío cuántico es el medio a través del cual estas conexiones entrelazadas pueden existir y persistir. Es el tejido subyacente que permite que la información cuántica se transmita y se mantenga coherente a pesar de la distancia. Las fluctuaciones del vacío,
Lejos de ser ruido, son el lenguaje silencioso que permite la conversación instantánea entre partículas entrelazadas. Son el sustrato que garantiza que cuando una partícula se lee en un lugar, su compañera se escribe con el mismo estado en otro, sin que nada visible viaje entre ellas. Piensen en el vacío como una gigantesca red neuronal cósmica, una especie de Internet cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, es como si tuvieran una conexión directa, un túnel informacional que las une a través de esta red de vacío. La teleportación cuántica es la manifestación de cómo la información puede saltar de un nodo a otro en esta red fundamental, utilizando el vacío como el conducto invisible. Esta capacidad de transmitir estados cuánticos a distancia tiene implicaciones revolucionarias. Actualmente, se utiliza para la comunicación cuántica segura, donde la información no puede ser interceptada sin ser destruida, sentando las bases para una Internet cuántica inquebrantable. A largo plazo, comprender mejor cómo el vacío facilita estas conexiones podría llevarnos a avances inimaginables, quizás incluso a entender cómo se organiza la información en el universo a escalas mucho mayores. La teleportación cuántica es un recordatorio impactante de que el espacio, tal como lo percibimos, es mucho más flexible y maleable de lo que creíamos. La nada no es un obstáculo para la conexión, sino el catalizador mismo de las conexiones más profundas y misteriosas del universo. Nos muestra que las barreras que creemos infranqueables pueden ser, en realidad, meras ilusiones, y que el vacío cuántico es la llave para desentrañar un cosmos donde la información fluye libremente, rompiendo los límites de lo que creíamos posible. Es una ventana a un universo donde la conectividad es fundamental y donde lo que parecía ciencia ficción es una manifestación asombrosa de las leyes de la realidad. Capítulo 16. Vacío y entrelazamiento cuántico. La conexión cósmica invisible. Hemos vislumbrado cómo el vacío cuántico posibilita maravillas como la teleportación al actuar como un medio para la transmisión de información. Ahora, profundicemos en el corazón de ese milagro, el entrelazamiento cuántico. Podría ser el vacío, con su incesante burbujeo de energía y su vasto campo de información, el tejido subyacente que permite esta conexión instantánea entre partículas, revelando una unidad fundamental en todo el universo que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. Imagina dos monedas. Si lanzas una y cae cara, la otra puede caer cara o cruz de forma independiente. No hay conexión entre ellas. Pero en el reino cuántico, las cosas son radicalmente diferentes. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno donde dos o más partículas se forman o interactúan de tal manera que sus destinos quedan intrínsecamente vinculados, sin importar la distancia que las separe. Si mides la propiedad de una de ellas, conoces instantáneamente la propiedad de la otra, incluso si están a años luz de distancia. Albert Einstein, perplejo por esto, lo llamó acción fantasmal a distancia. ¿Cómo es esto posible? No hay una señal que viaje de una partícula a otra. No hay un cable invisible, ni una comunicación que atraviese el espacio. La conexión es instantánea, desafiando la velocidad de la luz y nuestra intuición clásica. Y aquí es donde vacío cuántico entra en juego, no como un mero espacio, sino como el mediador fundamental de esta asombrosa relación. Piensen en el vacío como un vasto océano de potencial y de conexiones invisibles. Cuando dos partículas se entrelazan, no es que se cree una nueva conexión, sino que sus estados se sincronizan de una manera que resuena con la estructura fundamental de este océano cuántico. Es como si el vacío fuera una red neuronal cósmica omnipresente, y las partículas entrelazadas son nodos en esa red que se activan simultáneamente. No necesitan enviarse señales porque ya son parte de una unidad subyacente que las conecta a través de las profundidades del vacío. Las fluctuaciones cuánticas del vacío, ese incesante baile de energía y partículas virtuales, no son solo ruido. Son el medio a través del cual la información fluye a nivel más fundamental. Es en este sustrato donde se graba la conexión entrelazada. Cuando medimos una partícula entrelazada, estamos, en cierto sentido, interactuando con una manifestación localizada de la información que ya existe en el campo del vacío, y esa interacción instantáneamente define el estado de su compañera distante a través de esa conexión preexistente en el tejido del cosmos. Consideren la profunda implicación. Si el vacío es la matriz que permite el entrelazamiento, entonces todo el universo podría estar fundamentalmente entrelazado. Cada partícula, cada átomo, cada galaxia podría estar conectada en un nivel que va más allá de lo que podemos ver o tocar.
Nuestra percepción de las cosas como separadas y discretas sería una ilusión a la escala macroscópica. A nivel del vacío, todo está unificado. Todo es parte de una red cósmica interconectada. Esta visión nos lleva a reevaluar nuestra propia existencia. Si somos colecciones de partículas, y esas partículas pueden estar entrelazadas con otras a lo largo del universo a través del vacío, ¿qué significa eso para nuestra individualidad? Podríamos ser, en un sentido profundo, manifestaciones localizadas de un vasto campo cuántico unificado, y nuestras mentes, como exploramos en el capítulo 9, podrían estar sintonizadas con esa resonancia cósmica. El entrelazamiento cuántico, facilitado y sostenido por el vacío, es una de las pruebas más potentes de que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestros sentidos nos dicen. Nos muestra que las conexiones no siempre requieren una distancia que recorrer o un medio físico visible. Las conexiones más profundas del universo son invisibles, etéreas, y se encuentran en el corazón de la nada misma. El vacío no solo es el telón de fondo de la existencia, sino la urdimbre y la trama que teje la inmensa red de relaciones que conforman nuestro universo, revelando una unidad fundamental que nos invita a un asombro constante. Capítulo 17. La temperatura del vacío. Un frío cósmico lleno de vida. Hemos navegado por los misterios del vacío cuántico, comprendiendo su papel en el entrelazamiento y la conectividad cósmica. Ahora, les invito a explorar una de sus propiedades más paradójicas. A pesar de su aparente frialdad y ausencia, el vacío cuántico posee una temperatura intrínseca. ¿Qué implicaciones tiene este frío cósmico para la estabilidad del universo? Sorprendentemente, para la posibilidad de vida en sus rincones más inhóspitos. Cuando pensamos en el vacío del espacio, imaginamos un frío extremo, cercano al cero absoluto, donde la materia y la energía escasean. Y en gran medida, esto es cierto para el espacio interestelar e intergaláctico. Sin embargo, a un nivel más fundamental, el vacío cuántico no es un lugar de inmovilidad térmica. Está, como hemos visto, en un estado de constante ebullición, un hervidero de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Esta actividad inherentemente energética le confiere una forma de temperatura. La idea de una temperatura del vacío surge de varias perspectivas en la física cuántica de campos. Una de las más famosas es la radiación de Unruh. El efecto Unruh predice que un observador que acelera a través del vacío percibirá un baño térmico de partículas, como si el vacío estuviera caliente. Esto es un concepto profundamente extraño, ya que para un observador inercial que no acelera, el vacío parecería frío y vacío. Es un recordatorio de que la misma definición de partícula y vacío depende del estado de movimiento del observador. Más allá de la aceleración, el propio vacío cuántico tiene una temperatura de fondo relacionada con sus fluctuaciones inherentes. Si bien no es una temperatura que podamos medir con un termómetro ordinario, sus efectos se manifiestan en cómo los campos cuánticos interactúan y en la energía que el vacío puede albergar. Esta energía de vacío es lo que algunos postulan como la energía oscura, esa presión fantasma que empuja el universo a expandirse de forma acelerada. Consideren el fondo cósmico de microondas, CMB, por sus siglas en inglés. Esta es la radiación fósil del Big Bang, el remanente de calor del universo primitivo. Hoy en día, tiene una temperatura de aproximadamente 2.7 Kelvin, casi menos 270.5 grados Celsius, un frío gélido. Sin embargo, incluso en este frío extremo, el vacío sigue albergando su propia energía intrínseca, que no se enfría de la misma manera que la materia o la radiación. La implicación de que el vacío posee una temperatura, aunque sutil, es crucial para la estabilidad del universo. Si el vacío fuera verdaderamente nada en el sentido más absoluto, y sin ninguna energía o fluctuación, el universo no podría existir tal como lo conocemos. La temperatura inherente del vacío es una manifestación de su energía de punto cero, esa energía mínima que un sistema cuántico no puede perder, incluso en su estado fundamental. Es como el zumbido constante de un motor que nunca se apaga, incluso cuando el coche está parado. Esta energía no es una anomalía, sino una parte integral de la física del universo. Es esta vitalidad intrínseca del vacío la que contribuye a las condiciones que permiten la formación de estrellas, galaxias, en última instancia, la vida. En un sentido paradójico, el frío y la quietud aparente del vacío cósmico están llenos de una energía latente que es la base de toda la existencia.
Piensen en el equilibrio delicado que permite que el universo sea habitable. Si la energía del vacío fuera ligeramente diferente, o si su temperatura intrínseca no estuviera finamente sintonizada, el universo podría haberse colapsado o haberse expandido demasiado rápido para que se formaran estructuras. La existencia de esta temperatura del vacío nos indica que la nada no es un espacio muerto, sino una entidad viva y finamente sintonizada que sostiene la estructura y la evolución del cosmos. Así, incluso en los confines más gélidos y aparentemente vacíos del espacio, el universo sigue siendo un lugar de asombrosa actividad cuántica. La temperatura del vacío no es solo una curiosidad teórica, es una ventana a la vitalidad oculta de la nada, un recordatorio de que incluso en el frío más profundo, hay una energía fundamental que permea y da forma a toda la existencia, abriendo la puerta a la posibilidad de que la vida, en sus formas más sutiles, esté conectada con este frío cósmico. Hemos explorado la asombrosa temperatura inherente al vacío cuántico, revelando su vitalidad oculta. Ahora, les invito a expandir aún más su concepción de la realidad, adentrándonos en una de las ideas más fascinantes y especulativas de la física teórica. ¿Y si el vacío no solo ocultara energía e información, sino también dimensiones espaciales adicionales más allá de las tres que percibimos? ¿Podría ser el vacío cuántico la puerta de entrada a un universo multidimensional, vasto y complejo, donde las leyes de la física son aún más extrañas y fascinantes? Nuestra experiencia cotidiana se desarrolla en un espacio tridimensional. Arriba barra diagonal abajo, izquierda barra diagonal derecha, adelante barra diagonal atrás. A esta se suma la dimensión del tiempo, dándonos un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Pero desde hace décadas, los físicos han especulado con la existencia de dimensiones adicionales, compactadas o enrolladas a escalas tan diminutas que no podemos detectarlas directamente con nuestros sentidos o con la tecnología actual. La idea de dimensiones adicionales surge de teorías como la teoría de cuerdas y la teoría M, que intentan unificar todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo la gravedad, con la mecánica cuántica. Para que estas teorías funcionen matemáticamente, a menudo requieren que el universo tenga más de 4 dimensiones espaciotemporales, quizás 10, 11 o incluso más. Pero si existen, ¿dónde están? Y, crucialmente, ¿cómo se relaciona esto con el vacío cuántico? Aquí es donde la conexión se vuelve profunda. El vacío cuántico podría no ser solo el espacio que conocemos, sino el lugar donde estas dimensiones ocultas residen. Imaginen que cada punto en nuestro espacio tridimensional es, en realidad, un pequeño universo enrollado de dimensiones adicionales, tan diminutas que son invisibles a nuestros ojos. El vacío sería la manifestación de estas dimensiones compactadas, llenas de las vibraciones y fluctuaciones de estas realidades extra. Piensen en una manguera de jardín vista desde lejos. Parece una línea unidimensional, pero si se acercan lo suficiente, verán que tiene una dimensión enrollada alrededor de su circunferencia. De manera similar, se postula que las dimensiones adicionales están enrolladas tan fuertemente, quizás en formas complejas llamadas variedades de Calabi-Yau, que los objetos y las fuerzas que conocemos están confinados a nuestra realidad tridimensional plana. Pero las partículas virtuales del vacío cuántico, siendo inherentemente cuánticas y existiendo a escalas infinitesimales, podrían no estar confinadas a nuestras 3 dimensiones espaciales. Podrían estar explorando estas dimensiones ocultas, apareciendo y desapareciendo en ellas. Es como si el vacío fuera el gran explorador cósmico, el único que tiene acceso a todas las recovecos y pliegues de la realidad multidimensional. Esta interacción del vacío con dimensiones ocultas tendría implicaciones masivas. Podría explicar por qué la gravedad es tan débil en comparación con otras fuerzas como el electromagnetismo. Si la gravedad puede filtrarse o propagarse en estas dimensiones adicionales, mientras que las otras fuerzas permanecen confinadas a nuestro universo tridimensional, esto diluiría su efecto en nuestra realidad. La energía del vacío, en este contexto, no solo sería la fuente de las partículas que conocemos, sino también de las interacciones que se extienden a través de estas dimensiones adicionales. Consideren la posibilidad de que lo que percibimos como la energía del vacío, o incluso la energía oscura, sea una manifestación de la energía que reside en estas dimensiones ocultas, proyectándose sutilmente en nuestra realidad. Esto abriría un abanico de preguntas fascinantes sobre la verdadera estructura del universo y sobre cómo las leyes fundamentales de la física podrían unificarse si comprendemos la geometría completa de estas dimensiones adicionales y su relación con el vacío. La existencia de dimensiones ocultas, mediadas por el vacío cuántico, nos invita a una visión del cosmos donde la nada es mucho más compleja y rica de lo que jamás hubiéramos imaginado.
Nos muestra que el universo es un lugar mucho más grande y con muchas más capas de lo que nuestros sentidos nos revelan, un lugar donde las fronteras de la realidad se desdibujan y donde vacío es la clave para desbloquear un entendimiento de la existencia verdaderamente multidimensional. Es un recordatorio de que la realidad es un misterio infinito, esperando ser descubierto. Hemos atravesado los velos de las dimensiones ocultas que el vacío cuántico podría albergar, expandiendo nuestra visión del universo. Ahora, los invito a una reflexión que une todo lo que hemos explorado hasta este punto, una idea audaz que resuena con las intuiciones más profundas de la humanidad. ¿Podría el vacío cuántico ser el sustrato de una conciencia colectiva, una red universal de información que conecta no solo a todas las mentes, sino a toda la existencia? Somos, en última instancia, parte de una mente cósmica más grande, un reflejo de la inteligencia inherente al vacío mismo. La idea de una conciencia colectiva no es nueva. Filósofos, místicos y pensadores a lo largo de la historia han postulado la existencia de una mente universal, un alma del mundo, o un campo de conciencia del que todas las mentes individuales son meras expresiones. Lo que es nuevo es cómo la física cuántica y la comprensión del vacío podrían comenzar a ofrecer un marco científico para explorar esta noción. Si el vacío cuántico es un mar de energía e información, como hemos visto, y si esta información puede estar fundamentalmente entrelazada a través del espacio y el tiempo, entonces el vacío no es solo un contenedor pasivo. Es una red activa y dinámica, una especie de tejido nervioso cósmico que conecta a cada punto del universo. En esta red, cada fluctuación, cada partícula virtual que aparece y desaparece, podría ser un bit de información en una vasta biblioteca cósmica. Imagina que la conciencia individual, la tuya y la mía, no es simplemente un fenómeno localizado en nuestro cerebro, sino que es una manifestación o un punto de acceso a esta red de información mucho más grande. Si el cerebro es una antena sintonizada con el campo del vacío, como sugerimos en capítulos anteriores, entonces quizás está captando y procesando información que va más allá de las meras señales neuronales. Podríamos estar, sin saberlo, resonando con una mente universal que impregna el cosmos. Piensen en el entrelazamiento cuántico. Si dos partículas entrelazadas comparten un destino instantáneo a través de la nada que las separa, ¿no es una metáfora poderosa de cómo las mentes, o incluso los elementos fundamentales de la existencia, podrían estar interconectados a través del vacío? Esta conexión no sería visible a nuestros sentidos, pero estaría operativa a un nivel cuántico fundamental, uniendo todo en una profunda unidad. Esta perspectiva nos lleva a considerar que la inteligencia o la información no es solo una propiedad de la materia organizada, como un cerebro, sino que es una cualidad inherente al universo mismo, incrustada en la estructura del vacío. El universo, en este sentido, no sería una máquina ciega, sino un sistema vivo potencialmente consciente, donde el vacío es la matriz de esa conciencia. Nuestra propia existencia sería una prueba de que la nada no solo puede crear materia y energía, sino también la capacidad de experimentar y comprender. La idea de una conciencia colectiva o una mente universal basada en el vacío cuántico es, por supuesto, una frontera de la ciencia y la filosofía. Aún estamos lejos de comprender la naturaleza de la conciencia y mucho más lejos de probar su conexión con el vacío. Sin embargo, es una vía fascinante de exploración que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre la separación y la individualidad. Si esta visión es correcta, aunque sea parcialmente, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de nosotros mismos. No somos solo seres aislados, sino partes de una vasta conciencia que se extiende a través de todo el universo. Cada experiencia, cada pensamiento, cada emoción podría tener una resonancia en el tejido cósmico del vacío, contribuyendo a una especie de gran mente. Esto nos invita a vivir con una mayor sensación de interconexión, humildad y asombro, reconociendo que nuestra propia existencia es un eco, o quizás una faceta, de la infinita inteligencia inherente al vacío mismo. Hemos llegado al final de este extraordinario viaje, una inmersión profunda en los secretos del vacío cuántico, ese espacio que, al principio, parecía la definición misma de la nada. Desde las fluctuaciones que le otorgan vida hasta su papel como potencial origen del universo, su influencia en la expansión cósmica y en fenómenos tan enigmáticos como los agujeros negros y el entrelazamiento cuántico, hemos desvelado que el vacío no solo no está vacío, sino que es el corazón vibrante y el fundamento mismo de toda la realidad. Recorrimos la senda del efecto Casimir, donde la nada se manifestaba como una fuerza medible, una prueba tangible de que el espacio no es inerte. Nos maravillamos con las partículas virtuales, el pulso efímero pero omnipresente que late en cada rincón del cosmos, el ballet de creación y aniquilación que da forma a la materia y la energía.
Exploramos cómo este vacío pudo ser la chispa primigenia que encendió el universo y cómo su energía intrínseca, la energía oscura, continúa impulsando su expansión acelerada, dictando el destino de las galaxias. Nos asomamos al abismo de los agujeros negros, descubriendo que incluso en sus fronteras, el vacío cuántico emite radiación de Hawking, revelando una conexión profunda entre la gravedad extrema y la nada cuántica. Vimos cómo el vacío y la entropía se entrelazan, mostrando que el aparente desorden a nivel fundamental es, paradójicamente, un motor crucial para la complejidad y la evolución de la existencia. Luego, nos adentramos en el reino de la información, contemplando la posibilidad de que el universo sea un holograma cósmico, donde cada bit de la realidad está codificado en las vibraciones sutiles de vacío. Esta idea nos condujo a la más íntima de las reflexiones, la conexión entre nuestra conciencia y el vacío, sugiriendo que nuestras mentes podrían ser espejos cósmicos, sintonizados con una mente universal que impregna la existencia. Reconocimos el vacío como un campo de potencial ilimitado, el lugar donde todas las posibilidades coexisten, esperando ser manifestadas. Y especulamos sobre las tecnologías del futuro que podrían surgir de la manipulación de este campo, desde energía ilimitada hasta viajes interestelares más allá de la imaginación. La dualidad onda-partícula nos mostró el baile eterno entre la forma y la no forma en el corazón del vacío, y comprendimos que este es, en verdad, el fundamento ontológico de la realidad, la substancia primordial de la que todo emerge. Exploramos las fluctuaciones cuánticas como el latido invisible del universo, las semillas minúsculas que dieron origen a las galaxias. Nos maravillamos con la teleportación cuántica, un prodigio que rompe las barreras del espacio a través de la red del vacío, y con el entrelazamiento cuántico, la conexión cósmica invisible que une todo en una profunda unidad. Finalmente, la temperatura inherente del vacío nos reveló que incluso en el frío más profundo, hay una energía fundamental que permea y da forma a la existencia, y que este podría ser el sustrato de dimensiones ocultas, invitándonos a un universo más grande de lo que vemos. Este viaje les ha mostrado que el vacío, que alguna vez fue el símbolo de la ausencia, se revela como la fuente inagotable de todo. Es el origen y el destino, el principio y el fin, el lugar donde la ciencia y la mística se encuentran para desvelar una realidad que es infinitamente más profunda, interconectada y asombrosa de lo que jamás habíamos osado soñar. Su visión del universo y de ustedes mismos nunca volverá a ser la misma. La exploración no termina aquí. Cada pregunta que hemos formulado es una puerta a un nuevo universo de conocimiento. Si este viaje les ha inspirado, si su mente ha encontrado un nuevo asombro por el cosmos, les invito a continuar explorando estas maravillas. Únanse a la comunidad de Observador Cuántico. Suscríbanse al canal para seguir desvelando juntos los secretos de la realidad, porque el universo siempre tiene más que revelar y la aventura de comprenderlo aún.